Bienvenidos todos y todas. Gracias por acompañarme en este módulo. Mi nombre es Tamara Larya y yo soy terapeuta de habla y lenguaje en Chile y tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes bilingües en California por 3 años. En este módulo veremos la importancia que tiene mantener la lengua materna. A través de estudios veremos cuáles son las principales verdades y mitos sobre este tema y cómo el bilingüismo logra ser beneficioso para los distintos ámbitos de nuestra vida. Me gustaría comenzar un poco contando sobre mi experiencia personal. Mis padres llegaron a Chile en 1992 desde el Medio Oriente, buscando una mejor calidad de vida. Yo nací en Chile en 1994 y desde muy pequeña mis padres me hablaron en árabe para no perder mi idioma, la lengua materna. Hoy en día esto ha tenido repercusiones positivas, sobre todo en el ámbito laboral, que más adelante hablaremos un poco sobre esto y cómo hablar un idioma puede ser una ventaja en tu día a día. Voy a comenzar hablando sobre las verdades de la lengua materna. Primero, ser bilingüe puede mejorar las habilidades que apoyan el aprendizaje de la lectura. En otras palabras, la conciencia fonológica. Este término hace referencia a fono, el sonido, y lógica, la conciencia de este sonido. Básicamente, las personas bilingües son más conscientes de los sonidos compuestos en una palabra, y al estar más conscientes logramos un mejor apoyo para la lectura. Ser bilingüe mejora habilidades que necesitamos aprender, como por ejemplo la atención y la cognición. A pesar de que el bilingüismo no eleva tu coeficiente intelectual, de acuerdo a algunas investigaciones, ser bilingüe mejora las habilidades que necesitamos aprender. Por ejemplo, el bilingüismo es beneficioso para aumentar nuestra atención, específicamente para mantener este foco de atención a lo que es importante, cambiar ese foco de atención más eficientemente cuando sea necesario y ser más flexible en la manera que pensamos sobre la información. Esto puede estar causado debido a que el cerebro gana estas habilidades a medida que aprende qué idioma debe seleccionar, en qué momento y con quién. Por ejemplo, yo desde muy pequeña sabía que solo podía hablar en árabe con mi papá o con mi mamá y con mis profesoras o maestros podía hablar en español. Era capaz de poder hacer ese cambio y saber seleccionar en qué momento hablar cada idioma. Son habilidades que las personas bilingües naturalmente adquirimos y se quedan desde la infancia a través de toda nuestra vida. Otro dato importante es que los estudios demuestran que saber distintos idiomas puede enlentecer o retrasar el deterioro cognitivo en la edad adulta. Ser bilingüe ayuda a tener habilidades sociales e interpersonales más sólidas. Pero ¿qué son estas habilidades sociales? Es la forma en que nos relacionamos y nos comunicamos con los demás. Se demuestra que los niños bilingües comprenden mejor el punto de vista de otras personas y comprenden intenciones, deseos y necesidades de los demás. Si podemos comprender mejor las perspectivas de los demás, estaremos mejor equipados para resolver problemas, interactuar, comunicarse, negociar y resolverlos de manera armoniosa. No sé todos ustedes, pero veo que esta habilidad es tan necesaria en nuestro mundo de hoy, sobre todo post pandemia, donde las habilidades sociales de los niños han disminuido. Ser bilingüe aumenta la confianza. Cuando un niño ve que la lengua materna se valora fuera del hogar, resultan niveles más altos de orgullo y autoestima. Escuchamos que construimos el autoestima al hacer cosas que son desafiantes, por lo que los niños que son bilingües o los niños que practican algún deporte informa que se sienten más orgullosos de sí mismos y de sus habilidades. El multilingüismo es un logro y cuando se celebra así, los niños pueden sentirse muy orgullosos de su capacidad para hablar más de un idioma. Cuanto más fuerte es su base en su idioma materno, más fácilmente pueden adquirir un tercer idioma o un segundo idioma. Los niños que son bilingües secuenciales, cuanto más fuerte es su base en su idioma materno, más fácilmente pueden adquirir otro idioma. En mi caso, yo aprendí el inglés como tercer idioma y sí siento que aprendí más rápido que mis compañeros de escuela que solo hablaban español, por ejemplo. Esto es muy importante. Ser bilingüe trae muchas ventajas económicas. Los niños que son bilingües pueden ganar más a lo largo de su vida que sus compañeros monolingües, comparándolo con ellos, que están en esa misma profesión. Por lo tanto, si deseas aumentar las posibilidades de que tu hijo gane en promedio entre 3.000 y 7.000 dólares más por año durante su vida útil, invierta en su bilingüismo. Los niños se inclinan por querer aprender el idioma mayoritario. Se remonta a la necesidad de pertenecer a nuestra comunidad en general.
Nuestras comunidades no siempre apoyan el multilingüismo, por una razón u otra. A veces las escuelas, los médicos recomiendan que las familias hablen solo el idioma para que su hijo esté listo para el jardín o escuela. Lamentablemente, muchos de los niños con los que he trabajado comienzan a perder su español después de haber estado en un preescolar de habla inglesa durante 1 o 2 años. Vamos a conversar ahora sobre los mitos que existen, lamentablemente muy comunes hasta el día de hoy, y es importante tener una base científica que apoye esta información. Primero, ¿los niños con dificultades comunicativas no pueden aprender otro idioma? Cuando trabajaba en Estados Unidos tuve muchos casos de autistas bilingües, incluso con usuarios de comunicación aumentativa alternativa, y cómo los apoyábamos dando el acceso a ambos idiomas. Es normal o casi intuitivo pensar que hablar dos idiomas puede confundir o retrasar aún más el lenguaje de un niño que ya tiene dificultades comunicativas. Sin embargo, la evidencia nos dice otra cosa. Los niños con dificultades en la comunicación sí son capaces de volverse bilingües. Lamentablemente sigue existiendo la creencia de que si su hijo tiene un retraso en el lenguaje o una discapacidad de aprendizaje, no puede ser bilingüe. Pero eso no es cierto. Los estudios muestran que los niños que tienen diferencias de aprendizaje pueden alcanzar su mismo potencial lingüístico en un idioma que en dos idiomas. De hecho, un estudio de niños con síndrome de Down que provenían de hogares bilingües mostró que tenían tanto vocabulario en inglés como sus compañeros de clase con síndrome de Down que solo hablan inglés. El bilingüismo no les impidió aprender el idioma que se habla en la escuela, que es el inglés, e imaginen lo beneficioso que fue para ellos poder comunicarse con familiares y amigos. Es posible que le preocupe que su hijo no aprenda bien el otro idioma si él habla mayoritariamente o siempre en su idioma de origen. Por ejemplo, si mi idioma en el hogar o de origen es el español y vivo en Estados Unidos, me preocupa que mi hijo no logre adquirir el inglés en su totalidad. Antes de analizar los estudios, mira a su alrededor de su comunidad. Pregunta a los padres de su comunidad que tienen hijos mayores si el desafío fue mantener la lengua materna, la lengua nativa, o aprender la lengua mayoritaria. Estoy segura que les dirán que el desafío, especialmente a medida que los niños crecen, es mantener la lengua nativa. Siempre que los niños tengan suficiente exposición a un idioma entre los 5 y los 7 años de edad, la verdadera preocupación es mantener la lengua del hogar o nativa de los padres. ¿Aprender dos idiomas retrasa el desarrollo del lenguaje de su hijo? Enseñarle a su hijo el idioma de su hogar no va a retrasar su progreso en el aprendizaje del inglés. Los estudios han demostrado que aprender dos idiomas no retrasa más el lenguaje de su hijo, ni hará que su hijo se sienta confundido. Cuando un niño tiene una discapacidad de aprendizaje, necesitará ayuda adicional para aprender a hablar, ya que éste estará aprendiendo a hablar uno o dos idiomas. Pero no es necesario abandonar un idioma. Muchos demuestran que los niños con dificultades en aprendizaje, como el autismo, o los niños con una enfermedad genética, como el síndrome de Down, sí pueden ser bilingües, como habíamos visto anteriormente. Es importante trabajar en estrecha colaboración con el terapeuta de habla de su hijo y otros educadores infantiles para encontrar cómo apoyar el aprendizaje de los idiomas. Hablar puede parecer un desafío para su hijo, pero tenga la seguridad de que casi todos los niños que son capaces de hablar un idioma son capaces de hablar dos idiomas. De hecho, aprender dos idiomas trae muchos beneficios, como hemos estado hablando. ¿Qué hacer si mi hijo no quiere hablarme español? Esto es un fenómeno muy común en los niños bilingües. Lo importante es saber cómo reaccionar frente a esto sin presionarlo. Observa dónde están sus intereses y haz lo que más disfruta en esa lengua. La conexión con experiencia positiva va a empezar a cambiar sus actitudes lingüísticas hacia esa lengua. Ayúdalo con el vocabulario que le haga falta. A veces ellos no saben cómo expresar diferentes cosas porque no tienen las herramientas para hacerlo. Dale vocabulario cuando veas que lo necesita. No censures su otra lengua, pero hazle saber que esperas que hable contigo en tu lengua. Paciencia, si ves que empieza y se desespera y dice que no puede, ofrece la ayuda. Si te está contando un tema muy emocional e importante, déjalo hablar. Antes de conversar un poco más sobre este tema más profundo, quiero explicarles un poco los distintos métodos que existen para criar a tu hijo bilingüe. Y tenemos que entender que ningún método es mejor que otro. Elegir lo que más le acomoda a tu familia y lo que te hace sentir más seguro es lo más importante. El primero, tenemos un cuidador
un idioma. Es decir, el niño está expuesto a los dos idiomas simultáneamente, al mismo tiempo. Por ejemplo, el papá solo habla inglés y la mamá solo habla español. En el segundo caso tenemos, el idioma minoritario se habla en casa, es decir, los cuidadores y el niño hablan el mismo idioma en la casa y solo se habla, por ejemplo, francés en el hogar. En tercero tenemos, depende del lugar, tiempo, contexto. Por ejemplo, solo podemos hablar alemán cuando vamos a visitar a mi familia o solo hablamos alemán a la hora de la comida, es decir, se eligen momentos específicos. Y por último tenemos la mezcla de idiomas. Los cuidadores hablan los dos idiomas y el niño está expuesto a ambos al mismo tiempo. Ahora les daré algunos tips para poder reforzar el idioma. Recuerda, mezclar dos idiomas no está mal. Es muy común que los niños hablen el idioma mayoritario. Entonces, en lugar de corregir a su hijo o decirle que necesita repetir lo que acaba de decir pero en español, una opción es modelar lo que dice en español. Puede modelar y ampliar su idioma y esta es una excelente manera para que escuchen frases completas que pueden usar para desarrollar su conocimiento de su idioma materno. Por ejemplo, si tu hijo dice I want el carro blue, puedes repetir afirmando lo que han dicho diciendo yo quiero los carros azules y grandes. Esto les ayuda a escuchar cómo podrían decirlo y también proporciona información adicional sobre el idioma. Otro tip es poner en contacto con otros niños bilingües. El ver cómo otros niños también interactúan en dos lenguas le hará valorar las suyas. Inscribirlos en programas bilingües, por ejemplo en la escuela, en el jardín o en talleres extraprogramáticos, siempre busquen también ayuda y apoyo en sus comunidades. También es muy importante ser constantes, hablar el idioma en casa diariamente. Y por último, paciencia. Recuerden que las acciones necesitan por lo menos 21 repeticiones seguidas para que se vuelvan hábitos. Les agradezco por escucharme en este módulo sobre la importancia que tiene mantener la lengua materna. Quiero que se queden con que ser bilingüe te abre muchas puertas y beneficios a nivel económico, cognitivo y social. Muchas gracias.